Gloria a Dios. Nos enfocamos esta noche entonces en los frutos espirituales. Juan capítulo 15, verso 1, una escritura muy conocida, una escritura muy famosa, por así decirlo. Nos muestra la identidad de Jesús como la vid. Él está hablando de una manera figurada, una metáfora, y él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2, todo pámpano, entiéndase toda rama. Ya la versión moderna de la Reina Valera lo traduce: toda rama. Toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. El Señor Jesucristo decidió darles una enseñanza a los discípulos con el propósito de hacerles entender que ellos deberían de vivir con una visión espiritual en la vida. Y el mensaje de ahora es fácil de asimilarlo, hermano, de recibirlo, porque podemos ocupar todas las figuras de las cosas naturales para entender que todo lo natural es sombra de las cosas espirituales. Por ejemplo, hijos. Los hijos en lo natural solamente son sombra de lo que Dios realmente quiere que produzcamos, y es hijos espirituales. Nosotros podemos dar vida en lo natural o reproducirnos, pero Dios quiere que nosotros llevemos vida eterna a otros. Amén. Nosotros podemos hacer riquezas en lo natural, riquezas materiales, pero Jesús dijo que había que hacer riquezas en los cielos, donde no hay ladrón que llegue a robar, ¿verdad? Amén. De igual manera, nosotros podemos hacer buenas obras sirviendo a la gente. Podemos hacer buenas cosas en lo natural, obras de servicio a favor de otros. Pero también existen obras de tipo espiritual, como la consejería, como la administración, como la liberación de los cautivos. Entonces tenemos que trasladar todo lo que hay en el plano natural hacia el plano espiritual y entender que todos, así como en lo natural podemos dar frutos, hacer obras, también en lo espiritual podemos hacerlo. Entonces Jesús quiere darles una visión, un sentido de existencia a los apóstoles, a quienes está dirigido este mensaje, y les dice: miren, les dice, las ramas que están unidas a mí, pero que no llevan fruto, el Padre las va a quitar. Pero las ramas que están unidas a mí y están llevando fruto, el Padre las va a limpiar para que lleven más fruto. Y entonces resulta, hermano, que la fructificación en realidad no es una obra que depende de nuestro esfuerzo, sino que depende de Dios. Recientemente yo le dije: lo que yo soy se lo debo a Dios, lo que yo tengo se lo debo a Dios, y lo que yo hago se lo debo a Dios. Nuestra competencia o capacidad viene de Dios, dice el apóstol Pablo. No es que nosotros seamos competentes en nosotros mismos, sino que tenemos que llegar a descubrir que Dios nos dio la capacidad. Dios nos dio la capacidad de tener hijos. Dios nos da la capacidad de tener hijos espirituales. Dios nos da la capacidad de obrar con nuestras manos en lo natural. Dios también nos da la capacidad espiritual de adorar, por ejemplo. Nos da la capacidad de ministrar en lo espiritual a los necesitados. Entonces es Dios quien nos da la capacidad para poder obrar. Pero nosotros tenemos que enfocarnos y entender que nuestra vida natural aquí solamente es la oportunidad para que hagamos cosas relacionadas con la eternidad. Sin el presente, sin la vida presente, temporal y material, no hay posibilidad de poder afectar la eternidad. Y Dios nos ha dado esta vida para que produzcamos frutos en la eternidad. Jesús dijo que había que hacer amigos con las riquezas injustas. Y eso significa ganar almas con las finanzas, con los recursos, ocupar nuestro tiempo, nuestras habilidades, para que otras personas puedan conocer del Señor. Y es que, mire, hermano, tenemos que entender que al final, cuando comparamos las cosas naturales con las cosas espirituales, pensemos de esta manera, hagamos una breve reflexión. Yo creo que cuando la iglesia, cuando los creyentes entren en el reino, va a salir sobrando cuánto dinero habrán hecho en su vida. Por cierto, usted ya hizo cuenta cuánto dinero puede hacer en su vida.
Haga una su cuentecita un día de estos. A ver si llega a $500,000, a $1,000,000, a $2,000,000. Porque hay gente que sí hace plata, hermano. Y hay gente que a puras penas. Hay gente que ahí va nada más pasando y difícilmente pueden hablar de miles. Pero cuando la iglesia entre en el reino, va a salir sobrando cuánto dinero hizo en la tierra. Va a salir sobrando la marca de carro que tenía, la marca de teléfono y las cosas que tenía en la tierra. Si nos enfocamos en lo natural, resulta que a veces el matrimonio no es lo que se esperaba y entonces como que no hay mucha satisfacción en él. Los hijos no son lo que se esperaba y entonces hay frustración también. Pero cuando nos enfocamos espiritualmente, nuestra unión con Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Y cuando nos enfocamos en hijos espirituales, gente salvada, gente alcanzada para la gloria de Dios, eso no tiene precio, hermano. Quiero tratar de hacerlo recapacitar y enfocarse en que nosotros normalmente como seres humanos enfocamos nuestro mayor esfuerzo en lo material. Y lo material es temporal. Y lo material se acaba. Y lo material no podemos retenerlo. Y lo material no lo podemos llevar hacia la eternidad. Y no nos enfocamos espiritualmente. Y yo creo que cuando el Señor habla con los apóstoles, este mensaje, Él quiere darles una visión y un entendimiento de que ellos tienen que saber que fueron escogidos, fueron llamados para llevar fruto y que ese fruto es espiritual, está conectado con almas salvadas, perdonadas, sanadas, liberadas, bendecidas, prosperadas. Y todo eso es posible a través de alguien que abra su boca y hable el evangelio. Todo eso es posible a través de alguien que dobla sus rodillas e intercede para que otros vengan al conocimiento de Cristo. Es posible a través de alguien que está apoyando, que está financiando la predicación de la palabra. Es posible a través de las obras, a través de las acciones que están alrededor de todo el ministerio que permite que Cristo sea predicado a los hombres. Y en cada una de esas áreas hay lugar para que cada uno de nosotros se pueda involucrar. El Señor Jesucristo les dice a los apóstoles entonces que hay ramas inútiles y que hay ramas cargadas. Y en lo natural esa es una figura que usted probablemente habrá visto muchas veces. En mi casa habían árboles de muchas cosas, de mangos, de aguacates. Teníamos un palo de limones que todo el tiempo daba limones porque el desagüe del lavadero daba hacia las raíces. Todo el año tenía limones ese árbol. Teníamos diferentes clases de palos de mangos. Teníamos huertas, teníamos plátanos, teníamos guineos y teníamos varios palos de aguacate. Y habían unos palos de aguacate que se cargaban, pero tremendamente, man. Si se doblan las ramas de tanto fruto que tienen. Y yo así quisiera ver a los hermanos doblados de tanto fruto espiritual que tienen. Porque hay algunos que están bien rectecitos, pero ni un aguacate chiquito se encuentra en ellos. Hay algunas ramas que no tienen nada y entonces Jesús ocupa la figura y dice de que el Padre va a cortar las ramas inútiles, pero el Padre va a limpiar las ramas que tienen fruto para que lleven más fruto. Y algunos ya comenzaron a afligirse. Seré yo maestro. Jesús dice en el verso 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Está hablando de los apóstoles. Y ciertamente, hermano, es la palabra la que nos limpia. La palabra va cambiando nuestro modo de vivir. La palabra va cambiando nuestra conducta. Amén. A veces como que llegamos a un punto donde oímos el mensaje y no oímos. Pero cuando uno está hambriento de la palabra, uno está oyendo, creciendo, cambiando, recibiendo, experimentando. Y así tiene que ser la vida del creyente. Si usted se descubre a usted mismo, no solamente que no está dando fruto, sino que su afán nada más es sobrevivir cada semana, sobrevivir cada mes, pero espiritualmente no hay fruto, no hay enfoque en ganar almas, en sanar a la gente, en liberar a la gente, en aconsejar, en consolar. No hay fruto espiritual. Reaccione esta noche y piense, Dios tiene un llamamiento para su vida y la capacidad para hacer ese llamamiento o cumplirlo viene de Dios. Pero también usted tiene que considerar, en base a esta segunda parte de la limpieza que Dios obra en nuestra vida,
que si usted se descubre a usted mismo, que usted se ha acomodado a ciertas prácticas, usted es medio evangélico, porque se viste como medio evangélico, habla como medio evangélico, vive como medio evangélico, o sea, no es mundano, pero tampoco vive como un hijo de Dios. Habla como no debe de hablar, hace cosas que no debe de hacer y se ha acomodado a ese estilo de vida. Entonces veamos y apliquemos lo que Jesús dice en esta porción de la palabra. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra de Dios es como agua que viene a limpiar nuestra vida. Y de tanto oír la palabra vamos renovando nuestra mente y vamos cambiando nuestra conducta. Qué bueno escuchar esta noche, ¿verdad? A Uriel decir, antes consumía droga, pero ahora he recibido al Señor, Él ha cambiado mi vida. Y solo es el comienzo de lo que Dios puede hacer en la vida de él. Solo es el comienzo de un caminar donde él puede ser una persona completamente transformada, cambiada, limpiada por la palabra. Pero luego hace falta la otra etapa, que dé fruto, que lleve a otros a Cristo, que conozca la palabra de autoridad, de poder, de libertad, el consuelo que hay en Cristo y que pueda ministrar a otros. Y por eso yo lo reté, ahora depende de él. Que siga amando la palabra, que se meta en la presencia de Dios, en oración, en clamor, que aprenda a adorar a Dios como tiene que ser. Y entonces estoy haciendo la segunda aplicación con usted. Si usted se descubre que usted solamente está enfocado en lo material, esta noche reaccione. Nuestra vida no se trata de hacer dinero para gastarlo y pasar esta existencia a la otra sin mayor satisfacción que lo terrenal que logramos. Nuestra vida debe estar enfocada en las riquezas espirituales, en las almas o en las personas a las cuales podemos afectar en la eternidad y en todas las obras que nosotros podemos realizar como fruto, que incluyen nuestra adoración, que incluyen el servicio a otros que van a afectar su vida o su forma de ver el evangelio, y Dios va a recibir la gloria por lo que nosotros hagamos. Entonces tenemos que enfocarnos en que Dios quiere vidas cambiadas, personas transformadas por la palabra, pero también personas que llevan fruto. En el peor de los casos, en las iglesias hay cristianos que no cambian y se dicen cristianos y permanecen ahí. Hay pecado escondido, pecados sexuales, hay robo, hay mentira, hay toda clase de cosas y dicen que son cristianos. Pero hace falta que Dios diga, sí, es mi hijo. Porque cualquiera, yo he mencionado y usado esa figura muchas veces, ¿verdad? Cualquiera sale de la cárcel con una Biblia debajo del brazo diciendo, he conocido al Señor. Pero hace falta que Dios diga, Él tiene el sello de mi Espíritu Santo. Entonces, en el peor de los casos, hay gente en las iglesias que no cambia. No se afirman, no se establecen. Menos van a dar fruto. Pero el Señor Jesús habla en este capítulo acerca de la importancia de llevar fruto. Y básicamente que ese es el centro de lo que Él le hace saber a los apóstoles a través de esta parábola. Él les dice en el verso 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Es una verdad espiritual que se ha tomado de una realidad natural. Cuando usted corta una rama de una planta de rosas, por ejemplo, no puede esperar que esa rama continúe produciendo más rosas. No. A partir del momento en que la rama es cortada, la flor que tenía es la única que va a tener y ya no va a haber más. A partir del momento que una rama es desgajada, el fruto ya no continúa creciendo. Si se desgaja una rama de un árbol, el fruto probablemente, si no estaba en el punto de poder madurarse, se va a arruinar, se va a perder. Y Jesús está ocupando esa verdad en lo natural para aplicarla a lo espiritual y revelarnos un principio, hermano. La capacidad de dar fruto no depende de nosotros, depende de Él. Mi responsabilidad es permanecer conectado a Él. Su responsabilidad no es dar fruto. O sea que su responsabilidad, hermano, no es ganar almas. Su responsabilidad es hablar de Cristo. Su responsabilidad no es convencer a la gente. Esa es tarea del Espíritu Santo. Pero cuando estamos unidos a Él,
Él es el que nos capacita para hacer la obra. Pero cuando estamos separados, piense usted, si aún existe la posibilidad de ser una rama unida a Cristo y no dar fruto, y Jesús habló de que esas ramas van a ser arrancadas, ¿cuánto más una rama que está separada, que está desgajada, va a tener la capacidad de dar fruto? Y una rama desgajada equivale a un creyente que no se congrega, equivale a un creyente que está desconectado de Dios, a un creyente que no está en la palabra, no está en la oración, no está en la adoración y que permanece en una vida de fe así como, no, si yo creo en el Señor, lo que pasa es que no me estoy congregando. ¿Ha encontrado usted alguna persona que le dice así? No, si yo creo en el Señor, si hasta servía yo antes. Lo que pasa es que ahorita me ha agarrado un recreo. Son ramas que se han desconectado. Y el Señor Jesús quiere que los apóstoles entiendan que solamente unidos a Él pueden llevar fruto. Así que sepa, hermano, que una rama arrancada no lleva fruto. Y nadie separado de Cristo puede hacerlo. Verso 5, Jesús les dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Cada creyente tiene que aprender a verse a sí mismo como una rama dentro de esta estructura espiritual que es la vid, pero la naturaleza, la capacidad de producir fruto, el crecimiento, el tamaño, el tipo de fruto, no depende de la rama, sino que depende de la planta en sí, depende en este caso de Jesús. Entonces, hermano, el fruto que Dios quiere que nosotros produzcamos no es algo que nosotros tenemos que esforzarnos por producir. Por ejemplo, el amor. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5 que parte del fruto del Espíritu es el amor. Amén. Entonces es el fruto del Espíritu, no es su fruto, es el fruto de Él. Todavía yo oigo a un montón de creyentes orar, Señor, dame paciencia. Y la Biblia sigue diciendo que la paciencia también es un fruto del Espíritu. O sea que la paciencia está ahí latente, guardada, escondida en el creyente que está conectado con Cristo. Y no necesita orar por paciencia. Usted no ande orando por paciencia hoy. Yo le he enseñado a que ustedes aquí no oramos por fe, aumentanos la fe, Señor. Eso no es bíblico. Ni tampoco es correcto, aumentame la paciencia, Señor. Dame más paciencia. Ni tampoco voy a cantar el corito, dame una fe sencilla. Dame una fe sencilla. No, hermano. Hay que enfocarnos y entender que hay cosas que Dios ya puso dentro de nosotros como parte de su naturaleza. Y lo que tenemos que hacer es dejar que se manifieste lo que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sabe que hay muchas veces hay situaciones en las que nosotros queremos producir lo que es Dios quien va a producir? Y queremos esforzarnos y tratamos de hacerlo, pero no lo vamos a poder lograr. Porque lo que tenemos que hacer es estar conectados con Él. En otras palabras, hermanos, el fruto que Dios espera que nosotros demos no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestra entrega, de nuestra diligencia, sino que depende de permanecer en Cristo. Permanecer conectados, permanecer en fe, permanecer en dependencia de Él. Yo quiero que usted salga de aquí con esta convicción. Realmente usted puede cambiar la vida de las personas en la eternidad. Parte de la palabra de Dios que usted conoce, hermano, puede afectar la vida de muchas personas. Yo quisiera que usted lo creyera. Hay una palabra de consolación en su boca que alguien necesita. Hay una palabra sobre milagros que alguien necesita oír de su boca. Hay una palabra de esperanza que usted tiene que llevársela a esas personas. Pero no es que usted le dé esperanza, que usted le dé fortaleza, que usted lo levante. No, es Dios. Entonces Jesús insiste, yo soy la vid, ustedes solo son las ramas. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo soy la fuente de la vida. La vida procede de mí. Y entonces qué interesante, hermano, ver al apóstol Pedro. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Hermano, que cada creyente caminara así, este mundo estaría cambiado. Que usted anduviera dando lo que tiene. Que usted anduviera dando de la unción que hay en usted. Que usted anduviera dando de la palabra que hay en usted. De la consolación que hay en usted.
del gozo, de la paz, de la esperanza. Ahora, la estrategia del diablo es precisamente que el creyente no cambie para que no pueda afectar y cambiar la vida de otros con su testimonio ni con sus palabras. La estrategia del enemigo es que no recibamos lo que Dios tiene para nosotros, para que nosotros no tengamos la libertad de hablarles a otros de que Dios también puede bendecirlos. La estrategia del diablo es detener nuestro crecimiento, enfocarnos en lo natural, en los problemas, como distracciones. Porque mientras usted está enfocado en las distracciones, en lo natural, en lo material, en problemas de dinero, de hijos y de tanta cosa, usted no se enfoca en el reino. Entonces sepa que hay que reaccionar y hacer lo que el apóstol Pablo dijo: de ninguna cosa hago caso con tal que termine mi carrera con gozo. Él no se detuvo de su llamamiento para ser un apóstol a los gentiles, sino que él continuó a pesar de que había una oposición abierta en contra de él. Naufragios, lo apedreaban en la cárcel, peligros entre los hermanos, tantas cosas que le sucedieron. Pero él estaba enfocado en las cosas espirituales. Así que cada uno de nosotros tiene que aprender a descubrir cómo llevar las dos vidas adelante. La vida natural, pero enfocado en lo espiritual. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, que nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, vivimos en un cuerpo natural, físico, lleno de debilidades, en un mundo lleno de injusticia, somos oprimidos, tenemos las mismas experiencias que la demás gente, pero tenemos armas espirituales poderosas. El nombre de Jesús, la alabanza, la palabra de Dios, el escudo. Amén. Tenemos armas espirituales poderosas. Entonces el creyente tiene que aprender a vivir en esta vida, pero en otro nivel y con otro enfoque, porque tenemos otros recursos. Y esto es simplemente por estar conectados al Señor. Jesús continúa diciendo en el verso 5: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y mi hermano, es interesante pensar, aplicando el testimonio que le estaba compartiendo, es bien interesante pensar en que tal vez usted no sea una persona que va a ganar a muchos para Cristo, pero quizás usted sea una persona que de veras marque la vida de un niño. Y ese niño con el tiempo se llegue a convertir en un ministro. Y ese ministro con el tiempo llegue a ganar a un montón de gente. Y si usted no hubiera marcado la vida de ese niño no hubiera alcanzado a ese montón de gente. Entonces hay que entender, hermano, que Dios ha diseñado las cosas de tal manera que usted puede producir grandes resultados sin que usted lo sepa. Usted puede afectar a muchísima gente y no lo va a saber si no está en la gloria eterna. Yo pienso, hermano, de que hay tanta gente, por ejemplo, hablando del fruto como iglesia, hay tanta gente que fue enseñada, que está siendo entrenada, que están abriendo los ojos a través de la palabra que nosotros recibimos. Hay tanta gente que fue cambiada con la visión que Dios le dio a Pastor Jim Circle, y uno de ellos soy yo. Hay tanta gente que aprendió a vivir de una manera diferente, pero nosotros estamos haciendo lo mismo. Y hay tanta gente y esto se va reproduciendo y se va multiplicando y uno no tiene idea de qué tan lejos llega esto, hermano. Solo imagínense, le hemos contado el testimonio también de estos hermanos que estudiaron en el SEM y están en Nepal. Mi esposa se comunica con ellos de alguna manera frecuente. Ellos le cuentan el testimonio de cómo son las cosas allá en cuanto a la comida, en cuanto a los alimentos. Un día de esto le estaban testificando de que está serio el asunto porque a veces en el pan han encontrado gusanos, cosas así por el estilo. Salvadoreños que se fueron a Nepal para predicar el evangelio y allá están dando frutos para la gloria de Dios. Entonces uno no tiene idea, hermano, qué tanta gente va a ser afectada. Pero es importante estar enfocados en lo espiritual. Yo quisiera que esta noche usted piense que lo más importante no es hacer dinero aquí. Está bien, siga haciéndolo, pero lo más importante es hacerse riquezas en los cielos. Que usted entienda que lo más importante no es tener hijos aquí. Lo más importante son los hijos espirituales. Lo más importante no son las obras en lo natural, sino que son las obras espirituales. Y cuando usted se enfoca en lo espiritual, hermano, llega al punto donde comienza a menospreciar lo terrenal.
así como hizo Moisés, que despreció ser llamado el hijo de la hija de Faraón, lo hizo a un lado. Así como Pablo, que le salió sobrando su ciudadanía romana y se dedicó a predicar el evangelio. Ahora, la clave que Jesús enseña para dar fruto es permanecer en Él. Entonces, el reto esta noche es, hermanos, necesitamos permanecer en Cristo. ¿Y cómo permanecemos en Cristo? Leyendo su palabra, obedeciendo su palabra, a través de la oración y a través de una actitud de fe, de confianza. Él lo ha dicho y Él lo hará. Él lo ha dicho y es la verdad. Por ejemplo, Él dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Él viene y cuando venga me va a recompensar. Entonces, mientras más obro, mayor galardón tendré. Eso es vivir por fe. Es lo que el apóstol Pablo dijo, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Él me amó, Él se entregó a sí mismo por mí, entonces ahora yo le sirvo, yo le amo, yo le adoro, quiero agradarle y quiero recibir lo que Él dice en su palabra que yo puedo recibir, porque también Él enseñó que no hay nada que yo no deje por causa de Él, de lo cual yo no vea 100 veces más. El asunto es que nosotros pasamos como de noche sobre las escrituras, hermano. Jesús habló cosas tremendas. Jesús habló de que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos hacer cosas grandes. Y entonces me parece escuchar a los creyentes decir, pues ese es el problema, pastor, que no tenemos fe ni de a granito de mostaza. Y por eso es que estamos como estamos. Pero la verdad es que hay que detenerse en la palabra, permanecer unidos a Él, permanecer confiando en Él, creyendo en Él, sabiendo que en realidad los resultados los va a producir Él. La Biblia nos habla de que el crecimiento lo da Dios. Él es el que añade los que van a ser salvos. Él es el que convence por el espíritu de justicia y de pecado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hablar la palabra, vivir la palabra, mostrarles a otros la palabra. Y en ese sentido, hermano, nosotros podemos cumplir con lo que Dios está esperando de parte nuestra. Que nosotros hablemos la palabra, proclamemos la verdad del evangelio y le mostremos con la vida a otros lo que es el verdadero evangelio. Porque hay mucha gente ahora predicando algo que no es el evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que saber que es solamente unidos a Cristo que podemos llevar mucho fruto. Y Jesús hizo esta declaración y esto fue lo que me llevó a detenerme en este pasaje. Jesús dijo, porque separados de mí, nada pueden hacer. Así fue como yo llegué a este pasaje, porque vino a mi corazón este pensamiento. Y entonces yo tenía que investigar bíblicamente por qué Jesús dijo eso. Separados de mí, nada podéis hacer. Porque, hermano, usted sabe, no es algo difícil de descubrir, que el hombre sin Dios ha hecho un montón de cosas. Si el hombre tiene capacidades tremendas, pues, capacidades creativas, una gran inteligencia, una gran voluntad. El hombre tiene capacidad de hacer cosas sin Dios. Y entonces, ¿por qué en la Biblia, por qué Jesús hizo esta declaración? Separados de mí, nada podéis hacer. Pareciera una contradicción, pero tenemos que enfocarnos en el tema del cual el Señor Jesús está hablando. Jesús está hablando acerca de llevar fruto. La gente sin Cristo hace cosas. Han hecho grandes construcciones sin Cristo. No son creyentes los que han hecho las construcciones en el mundo, los que han diseñado los sistemas de alimentos, los que han diseñado programas y tantas cosas que hay en el mundo. La gente sin Cristo puede hacer cosas, pero Jesús está hablando acerca de llevar fruto espiritual. Separado de Cristo, sin el evangelio, sin la fe en Él, usted no puede llevar a alguien al conocimiento de la salvación y de la vida eterna. Separado de Cristo, usted no puede mostrarle a una persona que sí es posible vivir de otra manera en este mundo. Separado de Cristo es imposible afectar la eternidad de las personas, pero unidos a Cristo sí podemos hacerlo. Entonces la declaración del Señor se limita a llevar frutos, porque nosotros podemos hacer cosas tremendas unidos al Señor. Así que tenemos que entender que la declaración del Señor está dentro del contexto de lo eterno.
Así que hay que pensar como de esta manera, porque separados de mí no pueden hacer nada que tenga valor en la eternidad. Porque separados de mí no pueden hacer nada que afecte lo eterno. Pero unidos a Cristo sí, hermano. Unidos a Cristo podemos afectar la eternidad de las personas. Unidos a Cristo podemos hacer cosas que en lo natural no podríamos hacer. Unidos a Cristo podemos experimentar el respaldo de Dios, el favor de Dios. Y es algo que está únicamente limitado para la gente de fe. Como lo que está en Hebreos capítulo 11. Que por la fe taparon bocas de leones. Mire, fue por la fe que Daniel fue guardado cuando lo metieron en el foso de los leones, hermano. Sin la fe, Daniel no sale de ahí. Fue por la fe que sus amigos fueron metidos en el horno de fuego. Y dice que cuando salieron, ni olor a humo. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Pero es por la fe. Por la fe dice que las mujeres recibieron a los hijos en resurrección, resucitados. Entonces es por la fe que suceden cosas en lo natural. Ahora lo que tenemos que hacer es volver atrás en la aplicación de la palabra y examinarnos. ¿Qué tanto la palabra ha cambiado mi vida? ¿Me he estancado? ¿Qué tanto la palabra me ha colocado en la posición de llevar fruto? Porque Dios, hermano, no está interesado en llenar el cielo con cualquier persona. No, en Apocalipsis se dice, en otras palabras, que Dios se reserva el derecho de admisión. Y dice que ahí no entran ni los mentirosos, ni los homicidas, ni los que se echan con varones, ni los afeminados. Entonces, no es que Dios está desesperado por meter toda clase de personas, no, sino que Él está buscando una descendencia. Él está buscando a aquellos que son sus hijos a través de una conversión verdadera y que viven en esta vida por la fe en la palabra y que comienzan a caminar gustando los poderes del siglo venidero y que descubren a través de la fe que lo que Dios ha dicho es verdad y que se puede recibir. Así que es un asunto de enfocarnos en lo eterno. Así que sepa, eso de que separados de Él no se puede hacer nada, es en el contexto de lo eterno. Verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como rama y se va a secar y los van a recoger y los van a echar en el fuego y van a arder. Suena a amenaza, ¿verdad? Suena a una sentencia de juicio. Y la verdad es que Jesús habló muchas veces del infierno, hermano. Pero existe una gran cantidad de evangélicos que toman el mensaje del evangelio bien a la ligera. Piensan que el evangelio consiste en ser miembro de una iglesia. No, es ser miembro del cuerpo de Cristo. Es ser un hijo de Dios. No es ser un servidor en una congregación. Mucha gente toma el evangelio hacia la ligera, de manera que pueden estar a años dentro de una congregación, luego se apartan, se descuidan y piensan que allá en el fondo en su corazón, creen en Dios y piensan que con esa fe basta. Pero en realidad es un estilo de vida que tiene que ir más allá hasta el punto que se van crucificando las pasiones y se termina como el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es un proceso de crecimiento, de madurez, de desarrollo, de fe. Así que vemos aquí en la palabra que el Señor Jesús, no solamente en esta porción, sino que en muchas más, Él habla bajo un enfoque como de una sentencia de juicio. El que en mí no permanezca va a ser echado fuera como una rama, se va a secar, luego lo van a recoger, lo van a echar en el fuego y van a arder. Esto es algo que todo creyente debe tener en su mente y en su corazón. No se vale retroceder. No agrada a Dios los que retroceden. El justo por la fe vivirá. El que se aparta de Cristo, el que se aparta de la fe, el que se aparta del llamamiento, no es que va a ser condenado por haberse apartado, sino que al desconectarse de la fuente de la vida, él solito se está entregando a la muerte. O sea, no es así como que por haberme dejado yo voy a traer juicio. No, es que unidos a Cristo tenemos vida, pero separados de Cristo tenemos muerte. Unidos a Cristo ya no caminamos en tinieblas, sino que tenemos la luz de la vida.
Pero separados de Cristo caminamos en tinieblas. Y eso es lo triste, que hay un montón de evangélicos, van a la iglesia, pero no están caminando con la luz de Cristo. Van a la iglesia, pero viven en tinieblas. Van a la iglesia, pero no tienen vida abundante. Porque la clave no es la iglesia, la clave es Cristo. La clave es estar conectado al Señor, porque Él es la fuente de la vida. Entonces Él dice, el que no permanece en mí va a ser echado fuera. Verso 7. Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y yo me quedé sorprendido al entender algo. Dios no solamente quiere que llevemos fruto para su gloria, Dios quiere que disfrutemos la vida. Y por eso la palabra a través del apóstol Pablo dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿No dijeron amén, hermano? Dios da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y Él es poderoso para hacer que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente para que participemos de toda buena obra. Eso es la regla de Dios, esa es la voluntad de Dios. Aunque no sea la experiencia común de los creyentes, pero esa es la voluntad de Dios. Mire esa frase, ¿no? Si ustedes permanecen en mí, si mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. No, hermano, aquí está hablando de un respaldo tremendo. Pero de nuevo, tenemos que escuchar nuestra voz interior y saber, es que quizá la palabra de Dios no estamos amándola, atesorándola hasta el punto que seguimos siendo cambiados. La palabra de Dios no nos ha llevado al punto donde está haciéndonos crecer, madurar y estamos dando fruto. Y es porque en realidad no estamos permaneciendo en ella. Porque a través de permanecer vamos a recibir el respaldo de Dios. Y luego dice el verso 8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Mis hermanos, Dios no va a recibir mayor gloria si nosotros llegáramos a comprar este local. Y si lo transformáramos y lo cambiáramos. Dios sigue siendo Dios, el mismo todopoderoso, eterno, admirable. Dios nos recibiría mayor gloria si nosotros compráramos propiedades, si nosotros construyéramos grandes edificios. Pero Dios recibe la gloria si alcanzamos más gente. Dios recibe la gloria si afectamos a la gente y rescatamos a los cautivos. Si liberamos a la gente de las adicciones, si usted es el canal, el instrumento para liberar a alguien de la adicción, ahí Dios recibe la gloria. Si usted toma el cuidado de un huérfano, lo levanta y camina en amor y transmite su fe a esa persona, ahí Dios recibe la gloria. Dios no recibe la gloria con las cosas materiales. Sin embargo, muchas iglesias se han quedado con ese enfoque incorrecto, así como los apóstoles, ¿verdad? O los judíos. Mira, Señor, este templo, mira las piedras. Y Jesús les dice, ni una piedra va a quedar sobre otra de estos. O sea, Jesús hizo así con las piedras del templo. Concluimos en el verso 16. Bueno, en el 8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús quiere que llevemos mucho fruto, hermano. Dios recibe la gloria cuando llevamos fruto. Y el llevar fruto nos hace discípulos de Cristo, nos hace imitadores de Él. Nos saltamos a Juan 15:16 y Él dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y que su fruto permanezca. Pero de nuevo, hermano, vuelve a dar la promesa de la cual yo voy a apropiarme esta noche, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. O sea que de Dios viene la capacidad de dar fruto y de Dios viene el respaldo para sus hijos, bendiciéndolos con todo aquello que le pidamos al Padre. Entonces vemos aquí que Dios habla de la selección divina para el ministerio, para una tarea, para llevar a cabo una función. Y vemos que el propósito de Dios es salvación, pero vemos también que el beneficio es el respaldo. Dios quiere respaldar mi vida con su presencia. Dios quiere respaldar mi vida con su favor.
Pero Dios tiene como propósito usar mi vida como un canal de bendición. Dios quiere usarme como un instrumento de salvación, un instrumento de sanidad, un instrumento para libertar, para consolar, para edificar. Y la vida de cada uno de nosotros también. Y en ese fruto es que tenemos que enfocarnos. Pero la principal responsabilidad nuestra es permanecer en Él. Y si permanecemos en Él, el fruto va a ser producido. Oramos, Padre, gracias. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por alcanzarnos, Señor. Gracias por revelarte a nuestra vida. Gracias por permitirnos conocer tu... Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero